Bueno, ahora sí, vamos a continuar. El siguiente tema es diagnóstico por imágenes en la guardia y el disertante es el doctor Sebastián Jiménez. Buen día, doctor Jiménez, puede comenzar. Buen día, ¿cómo están? Bueno, la idea era que en esta hora que tenemos podamos ver algunos casos clínicos, clínicos radiológicos, donde bueno, el diagnóstico por imágenes desempeña un rol importante para el diagnóstico de estos pacientes y para el tratamiento de la patología, ¿no? Son algunos casos clínicos. Vamos a empezar con el primero. Se trató de una paciente femenina de 75 años de edad, con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial y fibrilación auricular. Se presenta con dolor abdominal de 24 horas de evolución, que comienza siendo difuso y de tipo cólico, y luego se torna continuo y de localización centroabdominal. Al examen físico, había dolor en la palpación profunda, defensa de localización centroabdominal, la frecuencia cardíaca era de 160, TIA de 80-50, temperatura de 38 grados 5, y en la RX de abdomen se veían niveles hidroaéreos en intestino delgado y en el colon derecho. A partir de esto, bueno, se solicitó una tomografía de abdomen. Estas son las imágenes. En las imágenes superiores tenemos inicialmente una serie sin contraste endovenoso, donde ya podemos ver lo mismo que se veía en la radiografía, ¿no? Esta dilatación de asas intestinales de intestino delgado con presencia de niveles hidroaéreos. Un corte más inferior donde continuamos viendo la dilatación de intestino delgado con niveles hidroaéreos. Y ya en esta imagen inferior estamos en la fase arterial, podemos ver que el contraste está en la aorta, esto representa la vena cava inferior sin contraste, y esta es la arteria mesentérica superior. Bueno, lo que llama la atención es que en la imagen siguiente podemos ver la arteria mesentérica superior que tiene un defecto de represión en la parte central, ¿no? Sumado a esto vemos que las asas de intestino delgado no tenían nada de realce parietal. Bien, lo cual nos estaría indicando con el diagnóstico de una isquemia intestinal de origen arterial. Esta bueno, es una imagen coronal, donde podemos ver cómo realza normalmente la arteria hepática, y si miramos lo que es la arteria mesentérica superior, se puede ver el defecto de represión y distalmente la ausencia de flujo. Una imagen sagital donde se ve muy bien la arteria mesentérica superior y el trombo que está ocluyendo la parte más distal de la arteria. Y acá podemos identificar una reconstrucción tridimensional donde se observa la amputación del flujo a nivel distal. Bueno, nuevamente señalado los hallazgos con flechas. Lo que más, más evidente es el defecto de represión, ¿no es cierto?, central en la arteria mesentérica superior. Acá tenemos una imagen ampliada. Como estamos durante una fase arterial, la vena mesentérica no va a tener contraste, y se hizo pacificar la arteria mesentérica superior, y donde se encontraba el émbolo, vemos que hay una ausencia de flujo. Bueno, nuevamente la imagen coronal, y bueno, las imágenes sagitales y la reconstrucción tridimensional. El diagnóstico fue una isquemia mesentérica de origen arterial. Un breve repaso de la patología. La isquemia mesentérica arterial es una urgencia vascular que tiene una elevada mortalidad. La ecografía desempeña un papel limitado porque durante el episodio agudo, debido a la presencia de un hilio funcional y la extensión aérea, y la angiotomografía computada tiene una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de esta patología. Principalmente las causas más frecuentes son émbolos que se originan en trombos en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo, como en este caso que la paciente tenía de antecedentes fibrilación auricular, y en los casos de que sea un émbolo lo que ocluye la arteria mesentérica, se van a enclavar generalmente a 3 o 10 centímetros del origen de la arteria mesentérica superior. Otra posibilidad es que se origine en una placa de ateroma localizada en el óstium o en la región proximal de la arteria mesentérica, que sufre un accidente de placa, se trombose y ocluye la arteria mesentérica en su región proximal. Los principales hallazgos en la tomografía computada son el defecto de represión de la arteria mesentérica superior con ausencia de flujo distal, el hilo intestinal difuso, la presencia de líquido libre, que suele ser un hemoperitoneo. La tomografía nos permite identificar el hemoperitoneo porque se presenta como un líquido libre con elevada densidad, con valores de 30 a 40 unidades de Hampel, lo cual están indicando que es un líquido hemático. Vamos a ver con el contraste ausencia de realce de las paredes intestinales, y ya en fases más tardías
podemos identificar neumatosis intestinal y portal. Esta es otra paciente, donde en la serie sin contraste podemos ver la neumatosis en la vena mesentérica superior, y también se puede identificar neumatosis portal. Bueno, vamos con otro caso clínico. Se trató de un paciente masculino de 45 años de edad, que consultaba por dolor abdominal en flanco izquierdo de 6 horas de evolución. No presentaba signos de irritación peritoneal al examen físico, los signos vitales estaban conservados y el laboratorio era normal. Se le había realizado una ecografía que mostraba un aumento focal de ecogenicidad de la grasa adyacente al colon descendente, que había sido descrito como un hallazgo inespecífico. Ante este cuadro clínico y la ecografía, se solicitó una tomografía que inicialmente se hizo sin contraste para evaluar las imágenes. En este caso, lo que podemos ver es el colon descendente, y adyacente al colon se ve una estructura de morfología ovoide, con densidad grasa central, y que está delimitado por un halo de mayor densidad, ¿sí? En el plano sagital podemos ver nuevamente esa imagen con ese aspecto ovoide, y podemos ver que el colon tiene las paredes delgadas, sin ningún divertículo ni ningún otro hallazgo patológico dentro de la pared intestinal. La misma imagen, la vamos a ver en el plano coronal. Acá tenemos una imagen ampliada de los hallazgos, y es muy importante las características que tiene este hallazgo. El diagnóstico fue una apendicitis epiploica. La apendicitis epiploica se trata de un proceso inflamatorio por torsión o trombosis de un apéndice epiploico del colon. Con mayor frecuencia se presenta en el colon izquierdo, en el colon sigmoide o en el colon descendente, como en este caso, y la principal importancia reside en que puede simular otra patología, puede simular una diverticulitis aguda. De ahí entonces la importancia del diagnóstico por imágenes para poder diferenciar una diverticulitis aguda de una apendicitis epiploica. En este caso el tratamiento fue médico, fue un tratamiento conservador y el paciente tuvo una buena evolución. Los hallazgos en imágenes, en ecografía se puede ver como una formación ovoide, ecogénica, ¿sí? Con cambios inflamatorios de la grasa adyacente, generalmente mide entre 2 a 4 centímetros, y puede estar delimitado por un halo hipoecoico. La formación se va a encontrar, por supuesto, en íntima relación con el colon. Y en tomografía se ve como una formación ovoide con una densidad grasa central, ¿sí? Rodeado por un halo de mayor densidad, que corresponde al peritoneo visceral que rodea el apéndice epiploico, que se encuentra inflamado, y hay una línea densa central que corresponde a la vena central del apéndice epiploico trombosada. Y por supuesto siempre los cambios inflamatorios de la grasa adyacente. El tercer caso clínico se trató de una paciente femenina de 70 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Consulta por dorsalgia de una semana de evolución progresiva y que no calmaba con años. Presentaba, paraparesia de miembros inferiores en el examen físico, con hiporreflexia, trastornos esfinterianos y fiebre. Y había dolor a la palpación de la columna dorsal. Se solicitó entonces, por este cuadro clínico, una resonancia magnética, donde podemos ver 3 secuencias. En este caso, corte sagital, una secuencia T1, ¿sí? Una secuencia T2, sin supresión grasa, y una secuencia STIR, ¿no es cierto?, que tiene supresión de la grasa. Lo que llama la atención son estos 2 cuerpos vertebrales, que en T1 tienen una disminución de señal en forma difusa, las plataformas vertebrales son muy, muy irregulares, y en STIR se puede ver que hay hiperseñal de los cuerpos vertebrales, lo cual nos está indicando que hay edema en la médula ósea. Algo que es llamativo también es la elevada señal que tiene el disco intervertebral, que está localizado entre estos 2 cuerpos, y la importante irregularidad que tienen las plataformas vertebrales. Además de eso, se puede ver en el espacio epidural anterior un proceso expansivo de partes blandas, ¿no?, con señal elevada, y que está ejerciendo un efecto compresivo sobre el cordón medular. Se puede ver que hay edema en la médula, lo cual nos estaría indicando que hay una mielopatía compresiva aguda, ¿no? Siempre en estos casos es muy importante evaluar con contraste endovenoso, donde podamos ver que hay un refuerzo difuso de los cuerpos vertebrales que tenían edema, hay refuerzo de las partes blandas perivertebrales, un refuerzo incompleto del disco, lo cual nos está indicando que hay una colección dentro del disco intervertebral,
y tenemos todo ese proceso epidural anterior que refuerza de manera heterogénea con algunas colecciones. Bueno, el diagnóstico fue una espondilodicitis bacteriana y aparte tenía un enfisema pleural asociado. Si miramos las imágenes axiales, se puede ver que hay un derrame pleural derecho con un refuerzo tanto de la pleura visceral como de la pleura parietal, ¿sí? Esto, bueno, es el signo de la pleura dividida o del split pleural, que lo que indica es un proceso inflamatorio infeccioso en el espacio pleural. Si lo comparamos con el derrame pleural izquierdo, podemos ver que con el contraste no hay realce ni de la pleura parietal ni tampoco de la pleura visceral, y ya se trataba solamente de un derrame pleural reactivo, ¿no? Bueno, algunas palabras de espondilodicitis bacteriana: es un proceso infeccioso que compromete a dos vértebras adyacentes y al disco interpuesto. Es de un 1 a un 4% de todas las osteomielitis, y el germen responsable, en la mayoría de los casos, es Staphylococcus aureus. Suele tener una distribución bimodal en la infancia y en la sexta década de la vida. Dentro de los signos de espondilodicitis que vamos a ver en resonancia, tenemos una elevada señal en secuencia T2 y en STIR, que son secuencias sensibles a los líquidos, que comprometen al disco intervertebral. El edema de médula ósea también en los cuerpos vertebrales adyacentes, que lo vamos a ver muy bien en todas aquellas secuencias que tengan supresión de la grasa y que sean sensibles a líquidos, como STIR. Un proceso inflamatorio de las partes blandas adyacentes, y también colisiones perivertebrales y colisiones dentro del disco. Acá tenemos nuevamente los hallazgos. Se ve esa elevada señal dentro del disco intervertebral. Se ve también en secuencia STIR la elevada señal de los cuerpos vertebrales por el edema de médula ósea, y se ve un proceso inflamatorio de las partes blandas, en este caso epidural anterior, que estaba ejerciendo la compresión sobre el cordón medular. Entonces, siempre que sospechemos espondilodicitis, es muy importante, o cualquier proceso infeccioso del hueso, es muy importante realizar secuencias con supresión grasa y que sean sensibles a los líquidos, porque nos permite identificar el edema de médula ósea, que suele ser el signo más precoz en las osteomielitis. Y siempre es muy importante realizar contraste endovenoso para poder identificar colecciones, como en este caso, que sería esta colección epidural anterior, o la colección dentro del disco intervertebral, y aparte también nos permitió realizar el diagnóstico del enfisema pleural, al ver ese realce de la pleura. Bueno, el siguiente caso clínico se trató de un varón de 6 años de edad, sin antecedentes patológicos de jerarquía, que fue llevado a la consulta por presentar dolor abdominal de tipo cólico en flanco y en fosa ilíaca derecha de 24 horas de evolución, que además acompañaba de vómitos y distensión abdominal. Ante este cuadro, bueno, el estudio que se solicitó fue una ecografía de abdomen. Lo que se podía ver en la fosa ilíaca derecha era esta formación en un corte transversal con un aspecto en diana o en escarapela, donde se ven paredes intestinales superpuestas entre sí. En la zona central hay un área de mayor ecogenicidad con vasos y con ganglios linfáticos. Se pueden ver adenopatías mesentéricas adyacentes, y también podemos ver en un corte longitudinal de esa masa la imagen característica en pseudoriñón. Acá al Doppler podemos ver las estructuras mesentéricas en esta zona central de la masa. Por lo tanto, el diagnóstico que se realizó fue de una invaginación ileocólica. Pero al ser un paciente de 6 años de edad, y al ver un engrosamiento tan significativo de las paredes, se solicitó también una tomografía de abdomen. La tomografía de abdomen, en este corte axial, vemos nuevamente los mismos hallazgos: un engrosamiento difuso de las paredes, tanto de las asas comprometidas, ¿sí? Y fíjense en el coronal lo importante, el importante aumento de espesor de las paredes. Bueno, el paciente fue intervenido quirúrgicamente, y el estudio de la pieza anatomopatológica demostró un linfoma de Burkitt. El diagnóstico fue una invaginación ileocólica secundaria al linfoma de Burkitt. Bueno, en cuanto a la invaginación intestinal en pediatría, suelen ser idiopáticas, se presentan con mayor frecuencia entre los 3 meses y el año de vida, ¿sí? Y en un 90% de los casos suelen ser ileocólicas, tipo de invaginación más frecuente. Siempre en los niños mayores de 3 años debemos sospechar causas secundarias de invaginación, como en este caso una anaplasia, un divertículo de Meckel, quistes de duplicación intestinal, apendicitis, entre otras causas.
Bueno, en las invaginaciones, en ecografía, el corte transversal lo vamos a ver como una formación redondeada, con ese signo característico de la diana o de la escarapela, por las distintas capas de intestino superpuestas entre sí. Y en la zona central vamos a encontrar el mesenterio con los vasos y ganglios linfáticos. Y en el corte longitudinal nos da esa imagen característica en pseudoriñón. Tiene un aspecto muy parecido al riñón, donde la cortical está formada, de ese pseudoriñón está formada por las paredes de intestino, y en la zona central, que correspondería al seno renal, tenemos la grasa mesentérica hiperecogénica con cambios y los vasos. Es importante también en la ecografía o en los estudios que realicemos por imágenes, como una tomografía, ver signos de sufrimiento, que son el líquido libre, asas dilatadas sin peristalsis o la ausencia de vascularización de las paredes intestinales. Bueno, acá tenemos más imágenes de ecografía de imaginación intestinal, un corte coronal con esa imagen en diana, ¿sí? Un corte sagital donde se ven los ganglios en el mesenterio, la grasa mesentérica, y por fuera vemos la pared intestinal. En este caso ya es una imaginación ilioileal, entre asas de intestino delgado, de menor tamaño. Y acá vemos, bueno, otra imaginación ileocólica también, en un corte transversal. Fíjense que está adyacente a la vesícula biliar. Y acá vemos el corte longitudinal con esa imagen característica en pseudoriñón. En la radiografía de abdomen, en el sitio de la imaginación, vamos a ver radio opaca que corresponde a la cabeza de imaginación en este caso. En el siguiente caso clínico se trató de un recién nacido de término de 4 días de vida, que comenzó con un cuadro clínico de vómitos biliosos y distensión abdominal de 8 horas de evolución. Los signos vitales estaban conservados y se le solicitó una ecografía de abdomen. Bueno, en la ecografía lo que veíamos era esta imagen característica de Whirlpool o de remolino, donde vemos estructuras digestivas, asas intestinales, que están enrolladas sobre el eje vascular mesenterio. Se puede ver muy bien en el doble color la tortuosidad y los giros que describen los vasos mesentérios. Bueno, esta es la aorta, la vena cava inferior. El paciente fue intervenido quirúrgicamente y bueno, el diagnóstico ecográfico ya previamente había sido un vólvulo de intestino delgado. El vólvulo perinatal de intestino delgado se da en pacientes recién nacidos con malrotación intestinal. El 50% de los casos se presenta en los primeros días de vida y hasta el 30% se presenta en el primer mes de vida. De ahí la importancia de que diagnostiquemos la malrotación intestinal de forma precoz. Como sabemos, durante la vida embrionaria el intestino sufre una rotación antihoraria de aproximadamente 270 grados y se logra lo que es la rotación normal, donde vamos a tener ubicado el ángulo de Treitz a la izquierda de la columna vertebral, como se ve en este tránsito de intestino delgado, y las asas de yeyuno van a estar localizadas en el cuadrante izquierdo del abdomen. Acá vemos una imagen más tardía de este tránsito de intestino delgado, donde se ven las asas de yeyuno y su disposición de izquierda hacia la derecha, y vamos a ver que el ciego está localizado en la fosa ilíaca derecha y el colon ascendente en el flanco derecho. Eso corresponde a una rotación normal. Bueno, acá vemos un colon por enema, donde vemos también el ciego y la última ciliar ubicada en la fosa ilíaca derecha. En la malrotación intestinal podemos tener una ausencia de rotación, no se lleva ese proceso de rotación en la vía embrionaria, y vamos a tener todo el intestino delgado en el cuadrante derecho del abdomen y todo el colon en el cuadrante izquierdo, como se puede ver acá. También podemos tener rotaciones incompletas donde el colon derecho, es decir, el ciego y el colon ascendente, se van a localizar por delante del duodeno. El colon derecho va a estar adherido a la pared posterior por fascia de coalescencia, dando lo que se llaman las bandas de Ladd, que en este caso pueden obstruir a la segunda porción duodenal por su relación con el duodeno. Entonces, acá tenemos las diferencias que hay en la rotación normal o en la malrotación. En la seriada esofogastrodonal vamos a ver el ángulo de Treitz, que está localizado a la izquierda de la columna vertebral.
Cuando hay una malrotación, vamos a ver que el ángulo de trace se encuentra a la derecha de la columna vertebral. En ecografía o en tomografía computada vamos a ver entonces que la tercera porción duodenal pasa por la pinza aortomesentérica, pasa entre la aorta y los vasos mesentéricos superiores. Cuando hay una malrotación completa, vamos a ver que la tercera porción duodenal se encuentra por fuera de la pinza aortomesentérica, como en este caso. Entonces acá tenemos una tomografía en un corte axial, donde la tercera porción duodenal está pasando entre la aorta y los vasos mesentéricos en este paciente con rotación normal. Y si lo vemos en un plano sagital, se ve la arteria mesentérica superior y la tercera porción duodenal que pasa entre la arteria y la aorta. En cambio, en este paciente, con una malrotación completa, se puede ver que la pinza aortomesentérica por detrás está libre, sin pasaje de la tercera porción duodenal que se encuentra hacia la derecha. Y lo último que debemos buscar para el diagnóstico de malrotación es la relación de los vasos mesentéricos. Normalmente la arteria se va a encontrar, la arteria mesentérica superior se va a encontrar a la izquierda de la vena mesentérica superior. Este es un corte transversal de ecografía donde vemos proceso uncinado del páncreas, la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola del páncreas, la vena esplénica, la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior que se encuentra a la izquierda de la vena. Acá, bueno, podemos ver en un paciente con malrotación que esta relación entre los vasos mesentéricos se invierte. La arteria mesentérica se va a encontrar a la derecha de la vena, como se puede ver acá en la tomografía, la vena mesentérica y la arteria a la derecha, o puede encontrarse al mismo nivel. Podemos ver la vena mesentérica superior y la arteria al mismo nivel, para después la arteria colocarse a la derecha de la vena. Entonces siempre debemos evaluar los vasos mesentéricos en ecografía y la posición del duodeno y del ángulo de trace, especialmente en la serie de esófago gastroduodenal. La principal entonces complicación de la malrotación intestinal es el gólulo de intestino delgado, como vimos, y nos da ese signo de Whirlpool o del remolino, como podemos ver acá, en este paciente. Y en la serie de esófago gastroduodenal, cuando hay un gólulo de intestino delgado, nos da una imagen en sacacorchos o en cáscara de manzana, por las masas que están enrolladas alrededor del eje espleno-mesentérico, del eje, perdón, mesentérico superior. Bueno, el siguiente caso clínico se trató de un paciente masculino de 60 años de edad que consulta por dolor abdominal en cuadrante superior derecho, de comienzo súbito, de 24 horas de evolución, que asociaba náuseas, vómitos y sudoración. Había dolor a la palpación superficial y profunda en hipocondrio derecho, en fosa ilíaca derecha, en epigastro con defensa y despegue. La tensión arterial era de 90-60, la frecuencia cardíaca de 115 y la frecuencia respiratoria de 22. No tenía fiebre. Había un descenso de la hemoglobina de 9 gramos por decilitro y también un descenso del hematocrito. Y los leucocitos normales. Inicialmente se le pidió una ecografía donde lo que se veía era esta formación hipoecoica, sin vascularización, sin Doppler color, que estaba localizada en relación a la segunda porción del duodeno y por delante del riñón. Este es un corte sagital donde se ve nuevamente esta formación hipoecoica de aspecto heterogéneo. Bueno, ante esto lo que se solicitó es una tomografía de abdomen con contraste. Acá tenemos una serie sin contraste, donde esa imagen que veíamos en ecografía, que estaba en relación a la segunda porción duodenal y por delante del riñón, era espontáneamente hiperdensa. Con el contraste, bueno, se ve que esa formación no tiene realce, lo cual nos confirma por su densidad y por la ausencia de realce que era un hematoma de localización retroperitoneal, y podíamos identificar con el contraste algunas estructuras vasculares prominentes a nivel de las arcadas pancreático-duodenales, que son vasos, bueno, que en este caso no suelen ser que normalmente no suelen ser tan prominentes y tortuosos como se veían en este paciente. Cuando evaluamos las imágenes sagitales, se podía ver, fíjense en este corte sagital, una compresión extrínseca del tronco celíaco por el ligamento mediano arcuato del diafragma. Se ve el tronco celíaco que tiene esta compresión en su origen, y bueno, un descenso también por la compresión.
Bueno, el diagnóstico con los hallazgos fue una hemorragia intraabdominal espontánea asociada a un síndrome del ligamento mediano arcuato. Teníamos el hematoma intraabdominal, la compresión extrínseca del tronco celíaco por el ligamento mediano arcuato del diafragma, y bueno, las arcadas pancreático-duodenales prominentes y tortuosas, que esta prominencia, esta tortuosidad de los vasos se había desarrollado por recibir las arcadas pancreático-duodenales un mayor flujo proveniente de la arteria mesentérica superior como consecuencia de esa obstrucción crónica del tronco celíaco. A partir de esto, bueno, la indicación fue realizar, si bien no veíamos un sangrado activo en la tomografía, la indicación fue realizar una angiografía. Acá podemos ver entonces en la angiografía donde se veían ovillos vasculares tortuosos en las arcadas pancreático-duodenales, que bueno, fueron embolizados con Spongo-Stam y el paciente tuvo una evolución clínica favorable. Bueno, esta es una complicación del síndrome del ligamento mediano arcuato que corresponde a una compresión de la parte proximal del tronco celíaco por las fibras del ligamento mediano arcuato, que es una banda fibrosa que une los pilares del diafragma a través del hiato aórtico a la altura de D12 y L1. Por lo general, la etiología suele ser una variación en la emergencia del tronco celíaco naciendo adyacente al ligamento mediano arcuato. Es un cuadro clínico que se puede presentar con mayor frecuencia en mujeres de 20 a 40 años, puede ser asintomático y solamente ser un hallazgo fortuito en las imágenes, o en ocasiones se puede presentar con un dolor epigástrico, generalmente postprandial, o en ocasiones puede haber también náuseas, vómitos y pérdida de peso. La hemorragia intraabdominal asociada al síndrome del ligamento mediano arcuato se desarrolla por un sistema de colaterales hacia las arcadas pancreático-duodenales con un mayor flujo proveniente de la arteria mesentérica superior al estar obstruido de forma crónica del tronco celíaco. Esto lleva a que se produzca un mayor calibre de las arcadas pancreático-duodenales, incluso con el desarrollo de aneurismas. Si bien este paciente no tenía aneurismas, los vasos eran patológicos y tenían un mayor calibre del habitual. Entonces, bueno, estos aneurismas, estos vasos patológicos se pueden romper y producir una hemorragia intraabdominal. Este es otro paciente donde sí había dos aneurismas, un voluminoso hematoma retroperitoneal por complicación de uno de los aneurismas, y se podía ver en la tomografía un sangrado activo donde había fuga del contraste hacia el hematoma retroperitoneal. Esta es la angiografía de ese paciente donde se ve el aneurisma y se puede identificar el sangrado activo por fuga de contraste por fuera del aneurisma. Bueno, el siguiente cuadro clínico se trató de un paciente masculino de 58 años de edad, pescador, que consultaba con dolor en el hipocondrio derecho y picos febriles de 5 días de evolución. En el laboratorio teníamos leucocitosis, glóbulos blancos de 14.000 y una eritrosedimentación elevada. Bueno, es importante acá el antecedente epidemiológico del trabajo que desempeñaba por lo que vimos después en las imágenes. Bueno, esta es una tomografía computada que se le realizó a este paciente porque en la ecografía previa se había informado una imagen hipoecóica en el segmento 4 del hígado. Inicialmente tenemos una serie sin contraste donde se ve en el segmento 4 una imagen hipodensa con una burbuja aérea en su interior. Bueno, acá tenemos una fase arterial donde se comienza a definir mejor esa formación hipodensa en el segmento 4 del hígado, y acá ya estamos en una fase venosa donde se ven las paredes bien definidas y irregulares con algunos tabiques internos. Bueno, en el plano coronal se puede ver también que había un poco de líquido perivesicular, y hasta este momento el diagnóstico era de un absceso hepático. Si continuamos hablando de las imágenes, podíamos ver que en la porción más distal del antro gástrico había una imagen hiperdensa espontáneamente en la serie sin contraste, que estaba perforando el antro gástrico y que se encontraba en íntimo contacto con el segmento 4 del hígado. Acá podemos verla en la serie con contraste y se puede ver muy bien el absceso hepático. Se trataba de una espina de pescado, así que el diagnóstico fue un absceso hepático secundario a una perforación gástrica por cuerpo extraño.
Acá, bueno, podemos ver la espina de pescado hiperdensa espontáneamente. Y esta, bueno, fue la pieza quirúrgica. La espina de pescado que había perforado el antro gástrico. Bueno, el 80 al 90% de los cuerpos extraños ingeridos pueden pasar por el tubo digestivo sin complicaciones, pero en ocasiones pueden quedar atrapados en sitios de estrechez anatómica. El acceso hepático secundario en cuerpo extraño es una complicación poco frecuente de los mismos, y bueno, se suele presentar con fiebre, dolor abdominal y en ocasiones con ictericia. El diagnóstico por radiología convencional suele ser dificultoso, ya que en este caso, al ser un cuerpo extraño de pequeño tamaño, no era visto en la directa de abdomen, pero en los cuerpos extraños de mayor tamaño o con densidad metálica sí se van a ver en radiología convencional. Bueno, este es otro paciente también que vimos con una perforación por cuerpo extraño, también por espina de pescado. En las imágenes axiales se puede ver que había cambios inflamatorios de la grasa rodeando la arteria mesentérica superior y que teníamos también aire que estaba por fuera del duodeno. Aire que estaba localizado por fuera del duodeno. Y acá en esta imagen coronal se ve también otra espina de pescado que en este paciente estaba perforando la tercera porción duodenal. El aire, bueno, localizado por fuera del tubo digestivo. La serie con contraste, bueno, donde vemos el aire por fuera. Y acá se ve el extremo de la espina de pescado que estaba perforando la tercera porción del duodeno. Bueno, el siguiente caso clínico se trata de una paciente femenina de 75 años de edad, con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos y fiebre. En 24 horas de evolución, en el laboratorio había como dato positivo leucocitosis con neutrofilia y no tenía antecedentes de apendicectomía. Hasta acá el diagnóstico clínico en primera instancia parecía una apendicitis aguda. Cuando se le realiza la ecografía, se ve una imagen en fosa ilíaca derecha sacular, hipogénica, con sombra posterior, pero que no aparecía ni el apéndice secal ni un apendicolito. Entonces, ante esta sospecha diagnóstica, se pidió una tomografía. En la tomografía, en este corte axial, podemos ver la última serial, el colon, el ilion, fíjense que tanto el ilion como el colon tienen las paredes rosadas por un proceso inflamatorio, y naciendo del colon se ve esta imagen sacular con aire en su interior que corresponde a un divertículo derecho. En el corte sagital se puede ver muy bien el divertículo y los cambios inflamatorios de la grasa adyacente. Acá, bueno, lo vemos en un corte coronal donde se ve el divertículo de paredes engrosadas y todos los cambios inflamatorios de la grasa adyacente. Bueno, el diagnóstico fue una diverticulitis derecha. La diverticulitis del lado derecho en nuestro medio es poco frecuente, es más frecuente en los países asiáticos, pero la importancia reside en que los hallazgos son similares a una diverticulitis izquierda y cuando se presenta del lado derecho nos puede simular una apendicitis aguda. Esta paciente recibió un tratamiento médico con antibióticos y reposo digestivo y tuvo una evolución favorable. A diferencia de si hubiese sido una apendicitis aguda, la resolución era quirúrgica por las horas de evolución. Entonces, la importancia de los métodos de diagnóstico por imagen en este caso es que nos permite excluir una apendicitis aguda. Esta es la misma paciente donde podemos ver el apéndice secal en la fosa ilíaca derecha de características normales. Se ve muy bien en estructura tubular, de pequeño calibre, menor a 6 milímetros, y el fondo de saco donde finaliza el apéndice, completamente de características normales. Bueno, el siguiente caso clínico se trató de un paciente masculino de 75 años de edad, hipertenso, diabético tipo 2, tabaquista de jerarquía, que consulta por una hemiparesia izquierda de 6 horas de evolución. Como datos positivos, en los signos vitales teníamos hipertensión arterial. Por lo tanto, bueno, se le solicitó una tomografía de encéfalo sin contraste endovenoso. Bueno, lo que podemos ver en esta tomografía de encéfalo es en el hemisferio derecho un área donde tenemos pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, ¿sí?
Si estrechamos la ventana, podemos ver que esa área es mucho más evidente, y si lo comparamos con el hemisferio contralateral, se puede ver acá muy bien la sustancia gris de mayor densidad y la sustancia blanca de menor densidad a nivel subcortical. En este lado, bueno, teníamos en esta topografía una pérdida de esa diferenciación entre sustancia gris y blanca. Y otro hallazgo, podemos ver la arteria cerebral media derecha con un contenido hiperdenso espontáneamente, ¿sí? Estamos en una tomografía sin contraste, por lo tanto, esta hiperdensidad es anormal en la cerebral media y, bueno, corresponde a un trombo dentro de la arteria cerebral media. A las 72 horas de evolución podemos ver que hay una mayor pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, y ahora tenemos toda un área hipodensa en el área comprometida, y por el mayor edema y el efecto de masa, los surcos de la convexidad se han borrado, si lo comparamos con el lado opuesto, con el lado normal. Bueno, el diagnóstico fue un ACV isquémico en el territorio de la arteria cerebral media. Bueno, algunas breves palabras de los signos precoces de ACV isquémico en tomografía computada. Por lo general, en las primeras 12 horas, la tomografía computada suele ser normal en los pacientes con ACV isquémico, pero en ocasiones podemos identificar signos precoces. En las primeras 6 a 12 horas podemos ver una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, como en este caso, o también un discreto borramiento de los surcos de la convexidad. Otro signo que se puede presentar en ocasiones es la arteria cerebral media hiperdensa por la presencia de un trombo en su luz. Ya en las primeras 24 horas, pasadas las 24 horas, vamos a ver una hipodensidad más definida, con un efecto de masa progresivo que suele ser máximo en los 3 a 5 días. Bueno, recuerden que la resonancia magnética con la técnica de difusión es el método más sensible para poder detectar los ACVs isquémicos al comienzo del cuadro clínico. La sensibilidad es mayor en un 90% dentro de la primera hora de los síntomas. Acá podemos ver una imagen en FLAIR donde se ve un discreto edema en la sustancia blanca periventricular, que en difusión presentaba una intensa restricción al movimiento molecular del agua, lo cual nos indica que había edema celular dentro de las células, es decir, un edema de características citotóxicas que nos confirma el diagnóstico de una ACV isquémica. Bueno, el siguiente cuadro clínico se trató de una paciente femenina de 45 años de edad que presentó cefalea intensa de comienzo abrupto, asociada a vómitos, depresión del sensorio y registros elevados de tensión arterial. Inicialmente se solicitó una tomografía de encéfalo, y bueno, estos son los hallazgos. Podemos ver que en la cisura de Silvio hay un contenido espontáneamente hiperdenso, con efecto de masa, dice que desplaza la cápsula externa, al núcleo lenticular, y está desplazando también al sistema ventricular y a la línea media. Está colapsando también, bueno, el ventrículo lateral derecho. Acá lo vemos en una imagen coronal, como hay un contenido hiperdenso que está ocupando la cisura de Silvio, y podemos ver también que hay contenido hiperdenso en las cisternas basales. Bueno, recuerden que las hemorragias, tanto subaracnoides, subdurales o intraparenquimatosas, en el episodio agudo, se presentan hiperdensas espontáneamente en la tomografía, con densidades entre 60 a 70 unidades de Hanfield. Vemos también que había hemorragia en los surcos de la convexidad, por lo tanto, bueno, el diagnóstico fue de una hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma de la arteria cerebral media, ya que el epicentro de la hemorragia se localizaba en la cisura de Silvio. Algunas palabras de hemorragia subaracnoidea, del 50 al 70% se produce por ruptura de un aneurisma intracraneal, generalmente de la circulación anterior. Otras causas, bueno, pueden ser fuga secundaria de una hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Traumatismo o a partir de una malformación arteriovenosa que se complica. Los principales hallazgos en imágenes en las hemorragias subaracnoides es sangre en los espacios subaracnoides y en las cisternas de la base. Siempre importante tener una serie sin contraste cuando sospechemos una hemorragia, por el hecho de que el sangrado se ve hiperdenso espontáneamente, y una hemorragia subaracnoidea de pequeño tamaño puede quedar oculta si hacemos inicialmente la fase con contraste.
Bueno, otro caso clínico, un paciente masculino de 70 años de edad que consulta por dolor centroabdominal de tipo cólico, que se asocia a distensión abdominal y vómitos de 8 horas de evolución. Al examen físico había un aumento de los ruidos hidroaéreos, dolor a la palpación profunda, pero no había signos de irritación peritoneal. Inicialmente se pidió una ecografía donde en la ecografía se veía una dilatación de asas intestinales con un aumento de la peristalsis. Entonces, ante la sospecha de un hilio mecánico, se solicitó una tomografía computada. Bueno, uno de los errores en la ecografía fue no evaluar la región inguinal. En la tomografía computada podemos ver que hay una dilatación de las asas de intestino delgado con niveles hidroaéreos. Fíjense que, bueno, en este caso el realce parietal es normal, a diferencia del primer caso que vimos. Y si nos vamos hacia la región inguinal, vemos que el paciente tenía una hernia inguinal. Así que, cuando vemos inicialmente la tomografía, el primer diagnóstico fue una hernia atascada. Pero si miramos más detenidamente la hernia inguinal, se puede ver que dentro del asa que está herniada, que se encuentra en el saco herniario, se ve una imagen con una estructura de mayor densidad, con densidad de calcio, y que está ocupando completamente la luz del intestino. Además de eso, podemos ver una vesícula colapsada de paredes engrosadas muy irregulares, con aire en su interior. Acá tenemos una imagen ampliada donde se veía la vesícula completamente colapsada, con paredes muy irregulares, engrosadas y aire en su interior. Una imagen ampliada de un corte más anterior nos permite ver la primera porción del duodeno y una fístula entre la primera porción del duodeno y la vesícula, una fístula colecito-duodenal. Por lo tanto, ante estos hallazgos, el diagnóstico fue el de un hilio biliar. Bueno, nos parece un caso importante, así que lo presentamos en la revista chilena de radiología, y esto, bueno, fue la intervención quirúrgica, donde, bueno, se ve el asa con la litiasis en su interior, y acá tenemos la litiasis de gran tamaño que estaba ocluyendo el intestino. O sea, el intestino no estaba atascado por la hernia, sino que lo que estaba ocluyendo el intestino era la litiasis de gran tamaño en su interior. Bueno, importante para el diagnóstico de hilio biliar, el diagnóstico por imágenes, es la triada de Rigler, que consta en aerobilia, que en este caso teníamos aire dentro de la vesícula biliar, la obstrucción intestinal, y bueno, esta obstrucción como consecuencia de una litiasis ectópica dentro de la luz intestinal. Bueno, el siguiente caso clínico se trató de un paciente masculino de 75 años de edad, con dolor abdominal de comienzo abrupto, que se irradiaba hacia la región lumbar de 2 horas de evolución. Se presentó con hipotensión arterial, taquicardia, taquipnea, y en el laboratorio una hemoglobina de 6 gramos por decilitro, por lo cual se le solicitó una tomografía de abdomen con contraste. Inicialmente tenemos lo que es la serie sin contraste, donde vemos un voluminoso aneurisma a nivel de la aorta infrarrenal, con calcificaciones parietales, y se puede ver un gran contenido hiperdenso dentro de la región retroperitoneal, que, bueno, corresponde a un hematoma retroperitoneal como consecuencia de una complicación del aneurisma. En la fase arterial de la angiotomografía podemos ver la luz verdadera o circulante del aneurisma, un trombo mural, y la observación de ese trombo mural. Se puede ver el contraste como está pasando a través de la observación del trombo mural. Y si miramos el hematoma retroperitoneal, ya en la fase arterial se puede ver una pequeña cantidad de contraste que está extravasada hacia el hematoma, y en la fase venosa esa cantidad de contraste se incrementa, lo cual nos está indicando que hay un sangrado activo con fuga, en este caso, de contraste. Fíjense cómo el contraste se ha incrementado hacia el retroperitoneo. Bueno, acá tenemos una reconstrucción tridimensional del aneurisma. Fíjense que es un aneurisma infrarrenal, está localizado por debajo de las arterias renales, y se puede ver muy bien la fuga del contraste hacia el trombo mural. Y, bueno, contraste que está también extravasándose hacia el retroperitoneo. Bueno, unas palabras de ruptura de aorta. Como saben, es una condición vascular que requiere un tratamiento urgente. La causa más frecuente suele ser a partir de una dilatación aneurismática, y el riesgo de ruptura de la aorta se va incrementando mientras mayor sea el tamaño del aneurisma.
fíjense que con un aneurisma menor de 4 centímetros, el riesgo de ruptura es del 1% en 6 años, y en aquellos aneurismas mayores de 7 centímetros, el riesgo de complicaciones es de un 20% en un año. Bueno, vamos ya con el último caso clínico, un paciente masculino de 60 años de edad, con antecedentes de un adenocarcinoma de colon en un estadio 4, que comienza con disnea súbita de grado 4. Un estudio que se solicitó fue una tomografía de tórax, donde podemos ver en un corte más superior, un área central, una imagen radiodensa, con un área central con densidad de envío esmerilado, y caudalmente se puede ver una imagen de morfología triangular, con un vértice que está orientado hacia el ilio y una base pleural. Esta es la ventana parenquimatosa. Con esta imagen, bueno, por supuesto nos interesa ver lo que es la ventana mediastinal, y en la ventana mediastinal con contraste se puede ver un gran defecto de represión en la arteria pulmonar derecha, ¿sí? Se trató entonces de un tromboembolismo pulmonar. Se puede ver entonces tanto en el axial como en el coronal el defecto de represión, y cómo se extendía también hacia la arteria intermediaria y también comprometía la lobar superior. Lo que veíamos con ese aspecto consolidativo en el parénquima pulmonar corresponde a un infarto, y se puede ver muy bien cómo esa área de parénquima no está captando contraste. Bueno, algunas palabras sobre el signo del halo reverso, que era lo que veíamos en los cortes más superiores. El signo del halo inverso no debe ser confundido con el clásico signo del halo. En este caso lo que tenemos es un área central con vidrio esmerilado y un área de mayor densidad periférica. Inicialmente fue descrito en la neumonía organizativa criptogenética, pero también se puede desarrollar en la fase inicial de un infarto, en la tuberculosis o en algunas metástasis. El signo del halo clásico, que se describió inicialmente en la aspergilosis angioinvasiva, se trata de un área de mayor densidad rodeada por un halo de vidrio esmerilado de distribución periférica. Bueno, el diagnóstico fue entonces un tromboembolismo pulmonar con infarto pulmonar. Bueno, muchas gracias. Esos fueron los casos clínicos. Sí, acá abajo. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucha? Sí, cómo no. Sí, si le parece, tengo dos preguntas. La primera pregunta, bueno, las dos son de Germán Ramos. Dame un segundito que comparto y se la leo. La primera pregunta dice, ¿en qué situaciones habituales en las que se solicita TAC hay que indicarlas con contrastes y en cuáles con supresión grasa? Sí, bueno, las técnicas de supresión grasa son técnicas que realizamos en resonancia magnética. Lo que vemos acá, en el caso del espondilodicitis, son importantes las técnicas con supresión grasa porque normalmente la médula ósea, al tener un contenido de grasa en el hueso, tiene una elevada señal tanto en T1 como en T2. Al realizar una técnica de supresión grasa, cae la señal de la médula ósea. Entonces, todo lo que veamos con hiperseñal, en ese caso va a corresponder edema. De ahí la importancia de solicitarlo cuando sospechemos una osteomielitis, porque vamos a ver el edema óseo, que suele ser el signo precoz de la afectación ósea. También, bueno, es importante en caso de resonancia magnética osteoarticular, en los casos de contusiones. Ante una contusión ósea, vamos a ver este edema en la médula ósea, que también se va a ver en esta secuencia con supresión grasa, con técnicas sensibles a líquido, donde el edema se va a ver hiperintenso. Y también en resonancia utilizamos secuencias con supresión grasa en T1 con supresión grasa, para poder evaluar el realce con el contraste endovenoso. Entonces, siempre que administramos contraste endovenoso, debemos realizarlo en una secuencia T1 con supresión de la grasa. Y bueno, las principales indicaciones de tomografía computada con contraste es ver cómo realza el parénquima normal de los órganos, ver también cómo es el realce de las estructuras vasculares, y también ante una lesión anómala, ver cómo se comporta con el contraste. Por ejemplo, en las lesiones hepáticas, la cinética vascular que tienen esas lesiones en los distintos tiempos, como en la fase arterial, en la venosa y en la tardía, o sea, cómo se comportan con el contraste,
nos permite sugerir uno u otro diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Y la siguiente pregunta también de Germán dice, idéntica pregunta, pero diferenciando eco y apoyo de ecodoppler. Bien, bueno, el ecodoppler lo vamos a solicitar también, lo vamos a realizar para evaluar las características vasculares de una lesión. Si una lesión está vascularizada, vamos a ver que hay estructuras vasculares en su interior. También, bueno, tenemos contrastes para ecografía, que en nuestro medio no se utilizan, pero sí en países del exterior, que nos permiten ver en tiempo real cómo realza una estructura. Por ejemplo, podemos ver una lesión nodular en el hígado, estarla viendo en tiempo real, administrar este contraste endovenoso y ver cómo capta esa lesión hepática el contraste. De esa forma, en tiempo real, vemos cómo es el comportamiento vascular, cómo capta el contraste y cómo se va lavando, lo cual también nos permite hacer el diagnóstico. Muchísimas gracias, doctor. No hay más preguntas. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, doctor. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, doy un cierre ahora. Permiso. Bueno, antes de que se vayan, gracias por estar. En realidad, algunos puntos a considerar. Quizás toda esta última parte de diagnóstico por imágenes, a lo mejor tiene demasiada especificidad en algunas para poder llegar a las conclusiones diagnósticas de patología, y en la guardia, en el primer contacto, no vamos a tener acceso a ese tipo de medios. Eso es cierto, pero también es cierto que en la medida que nosotros nos preocupemos por ese paciente que nos vino a la guardia y que tuvimos una lista de diagnósticos presuntivos o diferenciales, después es bueno corroborar para quedarnos tranquilos y para saber cuál es la evolución natural de la enfermedad. Bueno, terminamos por hoy. Tengan muy buen sábado, buen fin de semana y bueno, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, doctor, y a los disertantes. Y nos encontramos en la próxima clase el sábado 7 de noviembre. Que tengan un buen fin de semana.